Bien, ahora vamos con el segundo tipo de movimiento compuesto, el caso B, como le he llamado. Velocidad, le pusimos así de título, al cruzar un río, pero en realidad es un ejemplo de un movimiento compuesto por dos movimientos rectilíneos uniformes, o sea, de velocidad constante, perpendiculares, o incluso formando un ángulo cualquiera. O sea, el título general verdaderamente es dos movimientos rectilíneos uniformes coplanares, o sea, en el mismo plano, no colineales, como era el caso A, el caso de la clase anterior, donde el barco iba a favor del o en contra de la corriente y nada más, sino acá puede ir perpendicularmente a la corriente o enseguida vamos a ver que también se puede hacer formando ángulos cualquiera. Entonces, en este caso, fíjense que acá estamos mirando desde arriba, acá tenemos el río que corre, las dos costas, ¿no? Y en este caso la barca, o el barco, que es este puntito amarillo, pretende cruzar transversalmente el río, o sea, perpendicularmente, y pretendería llegar acá, pero obviamente no va a llegar ahí debido a la velocidad de arrastre del agua, ¿no? Entonces, hay una velocidad relativa al agua, velocidad BR, ¿no? En este caso del barco respecto del agua, de 3 metros por segundo, dirigida transversalmente al río. Por ejemplo, en la dirección norte. Supongamos que estemos justo ubicados en los puntos cardinales norte-sur, este-oeste. Bueno, el río corre hacia el este y el barco quiere cruzarlo en dirección norte, ¿no? Lógicamente que después está la velocidad de arrastre del agua de 4 metros por segundo y evidentemente la velocidad compuesta final o resultante, que es la v sola, no le pongo ningún subíndice, va a obtenerse mediante la suma vectorial. Las velocidades son vectores, así que no va a haber más que sumar vectorialmente, en este caso con un paralelogramo, un triángulo rectángulo en este caso en particular, se va a formar entre las dos velocidades componente y la resultante, y esta velocidad final o respecto de tierra firme, v sola, no le pongo ningún subíndice, r es de velocidad relativa al agua, no de velocidad resultante, ojo con eso, finalmente va a determinar que el punto material va a viajar, el punto material, en este caso el barco, va a viajar por esta trayectoria y va a llegar acá, desplazado X metros o kilómetros, dependiendo de las dimensiones, ¿no? X metros aguas abajo, se suele decir. ¿Por qué aguas abajo? Porque se sobreentiende que el agua va corriendo hacia abajo. En ese sentido, acá estamos mirando desde arriba, no nos damos cuenta de eso, pero evidentemente que para que el agua corra tiene que haber una pendiente del río y por eso se dice así, X metros desplazado aguas abajo en la orilla opuesta. Esto hay que saberlo porque muchas veces se pregunta, muchas veces te van a pedir cuántos metros llega desplazado a pesar de que pretendía llegar en forma transversal y por lo tanto pretendía llegar sin ningún desplazamiento, no lo va a conseguir porque todo el tiempo que esté en el agua el barco va a estar actuando el arrastre de la corriente de agua y eso va a justificar estos metros que va a llegar desplazado en la orilla opuesta. Estén atentos porque ese tema se pide muchas veces. ¿Se ubican? Entonces acá, en primer lugar, bueno, si los dos movimientos rectilíneos uniformes, velocidad de arrastre del agua, que es velocidad constante, y la velocidad del propio motor del barco respecto del agua, también constante, bueno, son dos MRU perpendiculares, se puede obtener por Pitágoras, ya que acá hay un triángulo rectángulo, BA está acá y BR está acá o acá, que es lo mismo, ¿cierto? Se puede obtener perfectamente por Pitágoras que el módulo de la velocidad respecto de tierra firme, o velocidad compuesta final, es igual a la raíz cuadrada de BR al cuadrado más BA al cuadrado, por aplicación simplemente, vuelvo a repetir, del teorema de Pitágoras. Bueno, para saber nada más, pero muchas veces se puede obtener esa distancia X a la que llega desplazado en la orilla opuesta, se puede obtener de una simple semejanza de triángulos. Fijémonos que acá hay un triángulo de velocidades, ¿no? Porque tenemos la velocidad relativa, la velocidad de arrastre, que la podemos considerar acá arriba, ¿no? Y la velocidad total o compuesta final B. Y acá hay un triángulo de distancia, ¿no? El ancho del río A, que está marcado acá, pero también se puede marcar acá, ¿cierto? El ancho del río A, la distancia X a la que llega desplazado, medida en la orilla opuesta, ¿no? Y bueno, y esta distancia que es la que realmente ha recorrido el barco, ¿no? Entonces, bueno, como estos dos triángulos, este chiquito y ese grande, son semejantes, ¿cierto? A ver si le hago un sombrero acá.
este triángulo rectángulo es semejante al triángulo que está sombreado ahí. ¿Por qué es semejante? Ya sabemos lo que implica la semejanza de triángulo, lo hemos visto en geometría, que los ángulos internos son iguales, este ángulo es compartido por los dos triángulos, este es recto y este también es recto, y por lo tanto el otro tiene que ser igual a este otro. Además son correspondientes entre paralelas esos dos ángulos, y por lo tanto miden lo mismo, ¿no? Así que ahí tenemos básicamente dos triángulos semejantes. Entonces podemos decir X es a A, ¿m? Ese cateto mayor, podríamos decir, E a A, que sería un cateto menor en este caso, como BA es a BR. Ahí está. X es a A, proporción. La proporción en matemática. X es a A, X es a A, como BA es a BR. No se vayan a equivocar acá, siempre se guarda digamos, la razón, ¿cierto? En este caso, bueno, en realidad uno lo podría hacer de diversas maneras, ¿cierto? Pero daría exactamente el mismo resultado. Por ejemplo, a ver, miren, vamos a borrar algunas cosas acá porque está muy empiojado el asunto. Pero, bueno, si planteáramos el concepto de la semejanza, también podríamos decir que X, ¿no? Dividido su lado homólogo o correspondiente, que es B sub A, ¿cierto? Porque este lado es correspondiente con este, ¿no? Y el otro cateto, bueno, acá van a estar encimados, ¿no? Es correspondiente con el otro, así que X es a BA, si lo planteamos así como semejanza de triángulo, como BA, X es a BA, como A, que sería el otro cateto, es a BR. Finalmente lo mismo que lo que está acá, ¿no? Porque si BA pasa arriba multiplicando y A pasa abajo dividiendo, queda esto. Así que bueno, se puede plantear de diversa manera, pero o por trigonometría también se puede sacar, porque aunque no necesitamos calcular el ángulo este de acá, por ejemplo, no necesitamos sacar ese ángulo, pero bueno, si lo obtuviéramos, o incluso sin obtenerlo, podríamos decir acá este ángulo θ, sin obtenerlo podríamos decir que la tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces sería, bueno, en el triángulo de arriba, X sobre A, la tangente de θ, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Y en el triángulo de velocidades de abajo, fíjense que uno es un triángulo de distancias y otro es un triángulo de velocidades, tangente de θ sería igual a BA sobre BR. Y como ven es lo mismo que está escrito acá. Así que lo pueden plantear por semejanza de triángulos o por trigonometría. De todas maneras sale y podríamos despejar X de ahí. No lo despejé a propósito para que no se aprendan fórmulas de memoria. Porque no sé cómo va a ser el problema, de pronto no va a ser perpendicular al río, que va a navegar el barco, entonces no nos mecanicemos y aprendamos fórmulas de memoria sin necesidad. Hice solamente el planteo. ¿Se ubican? Bueno, pero este caso B, ¿no? De 2 MRU, no ya colineales, a favor o en contra, como en el caso A de la clase anterior, sino perpendiculares o no. Y acá está el ejemplo de o no. O sea, BA y BR pueden formar ángulos cualesquiera, o sea, pueden ser oblicuos. Por eso, acá en la tabla de contenido, le llamé a este caso B MRUs coplanares. O sea, dos movimientos rectilíneos uniformes coplanares. No colineales, sino coplanares, que significa que están en el mismo plano. Ser perpendicular es un caso particular, pero si no, se resuelve de una manera bastante parecida porque hay que apelar a los conocimientos de vectores que tiene que tener el alumno. Me imagino que ya lo hemos cursado, vectores, así que hay que saber bien eso, pero ahí tenemos con una imagen del simulador EducaPlus, que enseguida se lo muestro de nuevo, otra vez más, ¿cierto? Pero acá lo que podemos ver, bueno, le agregué los puntitos esos porque el simulador EducaPlus no me hacía el paralelogramo y yo estoy bastante interesado en ver el paralelogramo donde la velocidad respecto de tierra firme, que es la que va a determinar la trayectoria que va a tener esta jet ski o moto de agua, ¿no? Es la que importa muchas veces y bueno, y está compuesta de BA más BR, la suma vectorial de esos dos vectores, ¿cierto? Así que no se va a poder aplicar Pitágoras si las velocidades de arrastre y relativas no son perpendiculares. Para eso vamos a apelar a los conocimientos de vectores, lo repetí acá,
aunque ya lo sabemos porque lo vimos cuando estudiamos vectores, ¿no? Pero, fíjense, en este tipo de problemas, cuando son dos movimientos rectilíneos coplanares, formando ángulos cualesquiera, oblicuos, los ángulos muchas veces se dan tomando como referencia los puntos cardinales, ¿no? ¿Qué son los puntos cardinales? Bueno, ya sabemos, norte, sur, este y oeste. Así que hacemos coincidir el diagrama cartesiano del eje X y del eje Y de manera tal que, bueno, el eje X sea coincidente con el este, ¿cierto? Y el eje Y positivo con el norte, ¿cierto? Acá le hice doble flecha, pero solamente para indicar en azul punto cardinal, no porque tenga doble flecha los ejes coordenados, que están en negro, que son dos, y tienen solamente sentido de crecimiento hacia la derecha y hacia arriba. Bueno, entonces si me dicen, por ejemplo, que un vector, una velocidad cualquiera de arrastre o relativa, ¿no? Está en una dirección 60 grados al este del norte, lo redactan así: 60 grados al este del norte. Recordemos que, ya lo hemos visto cuando vimos vectores, al significa hacia él y del significa desde él. Entonces es 60 grados hacia el este, desde el norte. Entonces, ¿qué hay que hacer para medir el ángulo? Pararse en el norte, que es el punto cardinal desde donde se empieza a medir. Si dice de o desde él o del, hay que pararse en ese punto cardinal. Se puede redactar, no siempre hay que decir, no, el punto cardinal que está en segundo término. No, porque el idioma castellano es muy flexible y de pronto te dicen desde el norte 60 hacia el este o 60 grados hacia el este desde el norte, etcétera, etcétera. Entonces no te puedes basar en el último punto cardinal como referencia, sino tenés que buscar el punto cardinal que está detrás de la sílaba del, desde, de, desde él, etcétera. Y en ese punto cardinal uno se para desde el norte. Bueno, 60 a, hacia él, al, son todos como sinónimos, ¿o no? Entonces, ahí, desde el norte uno puede irse hacia el este o hacia el oeste. Nunca te van a decir al sur del norte. No, no, nunca. Siempre dos puntos cardinales contiguos, o sea que estén uno al lado del otro, ¿no? Entonces, del norte podés ir hacia el este o hacia el oeste. Bueno, en este caso es 60 grados hacia el este del norte. Me paro en el norte y voy 60 grados, y acá están los 60 grados, hacia el este, ¿no? Muchas veces se escribe así. No me gusta. No me gusta porque no se entiende bien. A veces te lo redactan norte 60 grados este y vos no sabés si es desde el norte 60 hacia el este o desde el este 60 hacia el norte. Bueno, es así. Es como le digo, si lo llegar a aparecer así, que espero que no porque da para la duda, uno se para en el primer punto cardinal y va tantos grados hacia el otro. ¿Mm? No es el noreste, no es el noreste, no diga el noreste porque noreste es un punto cardinal que también existe, que está justo en el medio, es la bisectriz de ese primer cuadrante, el noreste, ¿no? Y acá estará el noroeste y el sudeste y el sudoeste, pero son otros puntos cardinales también, pero están justo en la mitad, en lo que se llama la bisectriz, ¿cierto? De cada cuadrante. No, acá no hablamos de eso, noreste. Acá somos más precisos, tantos grados al este del norte, etcétera, etcétera. O sea, hay más precisión en el enunciado. ¿Se ubican? Entonces, ojo, porque ese 60 grados no me sirve a mí. En la notación polar de un vector, si esta velocidad tuviera un módulo de 5 metros por segundo, R, módulo ángulo. El ángulo, no le puedo poner 60, porque el ángulo, cuando un vector se expresa a partir de la forma, como ya sabemos, polar, no es respecto al eje Y. Al eje Y positivo, ni al eje X negativo, ni al eje Y negativo. Es respecto al semieje X positivo. Entonces el ángulo que corresponde es 30. O sea que hay que manipular el dato. Tenés 60 grados al este del norte, pero vos lo tenés que interpretar como que ese vector va a quedar perfectamente ubicado con este es el verdadero tita, el ángulo que precisa la calculadora en la forma polar r tita, que después necesitamos saber para convertirlo en rectangular
y j. Versores i, versores j, tanto i más tanto j. Eso tenemos que saber hacer para sumar o restar vectores, porque la velocidad de arrastre y la velocidad relativa habrá que sumarlos vectorialmente, la i con la i, la j con la j, y para sumar dos vectores en el plano hay que pasarlo a la forma rectangular, componente en x y componente en y, ¿cierto? Por lo tanto, primero lo ubicamos bien en polar y después lo pasamos a rectangular. No vaya a ser que le escapemos a la hora de expresarlo en forma polar, porque después me va a salir todo mal a partir de ese punto. ¿Se ubican? Otro ejemplo más que hago acá. Ya les digo, esto es reiterativo porque en vectores ya lo vimos y lo expliqué en las clases de vectores, aunque no está en la guía. En la guía en PDF de vectores no está, recién aparece en este punto, el tema de los puntos cardinales y todo el temita ese del vector. Otro ejemplo, un vector, no importa si es velocidad, lo que sea, está en una dirección 40 grados al sur del oeste. Así que acá están los dos puntos cardinales implicados, el sur y el oeste. Ahí en algún lugar intermedio está, ¿no? Al sur del oeste. Del oeste equivale a decir desde el oeste. Así que ahí me paro, en el oeste, eje X negativo, ¿no? Y voy 40 grados hacia el sur. Del oeste puedo ir hacia el norte o hacia el sur. Bueno, voy hacia el sur, 40 grados. Desafortunadamente, si aparece alguna vez escrito, va a aparecer escrito así. Oeste, desde el oeste, 40 grados al sur. Sin ninguna silabita de hacia él, desde él, nada, así. Derecho mar. Si alguna vez aparece así, interprétenlo de esta manera. Que alguna vez lo he visto, pero pocas veces. Bueno, del oeste, 40 grados hacia el sur. Yo no lo uso en mis ejercicios, esa notación. Pero lo uso así redactado, al sur del oeste. Bueno, entonces acá tenemos los 40. Bueno, es obvio que ahora quiero la forma polar del vector, r tita. Y para la forma polar del vector, yo quiero un ángulo respecto al eje X positivo. No, si pongo 40 lo voy a poner en cualquier lado el vector. Está en el tercer cuadrante. ¿Cuál es el tita? Este. Ahí lo ven. 180 hasta llegar al eje X negativo o el oeste y 40 grados más. 180 más 40, 220. Ese es el vector. Por ejemplo, módulo 4 metros por segundo, una velocidad, pongámosle, punto y coma, ya que estamos hablando de velocidades ahora, punto y coma, 220 grados. Y ahí queda, digamos, el vector bien ubicado en las coordenadas polares módulo ángulo, bien identificado. Y después lo pasaré a rectangular, tanto i más tanto j, o menos tanto i menos tanto j, porque está en el tercer cuadrante, que va a quedar negativa la i, negativa la j, bueno. Y lo sumaremos con el otro, lo restaremos, ¿se ubican? Y a veces ocurre que el resultado, no el dato, sino el resultado del ejercicio, lo pido que me lo den así. En los ejercicios míos, en el campo virtual, lo hago bastante, ¿no? Que me lo den así, o sea, que me digan cuántos grados al este del norte está, de qué puntos cardinales, entonces sería la viceversa de esto. Si algún ejercicio aparece así, creo que en este tema justo puntualmente no están esos problemas, pero en vectores creo que estaba bastante esos problemas. En los cuestionarios de vectores o cinemática del MRU estaban esos problemitas de la viceversa de esto, que es de pronto vos obtenés este resultado del vector 220 grados. Lo sacás con la calculadora, lo sacaste de forma rectangular, IJ, etcétera, etcétera, y lo pasaste a polar. Y te dio este número, 220 o menos 160 sería. No, menos 140 creo. Bueno, no importa, pero medido en forma positiva o negativa, pero bien ubicado el vector, ¿no? Y después tenés que agarrar y hacer este problemita de expresarlo cuántos grados al tal del tal, ¿no? Y bueno, obviamente acá hay dos posibilidades. Lo podés poner como 40 grados al sur del oeste o 50 grados, ¿no? Al oeste del sur. Si te parás en el sur, 50 grados al oeste del sur. Es lo mismo que 40 grados al sur del oeste, porque son complementarios. Así que hay varias formas de correctas de expresarlo, pero no cometan errores. Recuerden que hay que pasar a los vectores para trabajar al formato rectangular y para ello hay que acertar bien con el ángulo
en el rango de 0 a 360 el tita del vector, más allá de los puntos cardinales, de la forma encriptada que me dan el ángulo con los puntos cardinales. Bueno, ahí termina la teoría. ¿Qué me quedaría para mostrar? Bueno, el simulador, ya lo hemos visto un montón de veces, ¿no? El mismo simulador de siempre, ¿no? Acá yo le pongo una velocidad máxima de 10, ¿no? Metros por segundo para la corriente, de 15, no le pude poner justo el 90, no se deja el 90, pasa de 89 a 91. 15, lamentablemente, ¿no? Pero una vez que uno lo anima, eso es lo más parecido a cruzar perpendicularmente el río, que obviamente no lo cruza perpendicularmente. No es lo más parecido a cruzar perpendicularmente al río. No. Pero bueno, si él pone la proa, el motonauta, pone la proa, la parte de adelante de la embarcación, con intenciones de cruzar perpendicularmente el río. Muchas veces, muy a menudo, y enseguida les muestro los ejercicios que hay que hacer de la guía en PDF de este tema de movimientos compuestos, muchas veces piden en qué ángulo hay que orientar la proa del vehículo, ¿no? Para que se dirija en una dirección exactamente hacia el norte, por ejemplo, o exactamente transversal al río, ¿no? En este caso el río corre hacia el este, ahí vemos la olita yendo hacia la derecha, ¿cierto? Y el motonauta quiere ir exclusivamente hacia el norte. Entonces, si lo animamos ahí creo que logré eso, ¿no? Entonces, bueno, no se sorprendan porque lo que me están pidiendo es que esta velocidad, si me dan este valor de la rapidez o módulo de la velocidad relativa, ¿cierto? Esta es la velocidad relativa o la propia del motor de la moto de agua y esta es la velocidad de arrastre del agua, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer acá, razonando yo, es hacer que la componente horizontal, pongámosle, o en dirección este-oeste, de esta velocidad relativa o de esta rapidez relativa, esta componente en X, podríamos decir, equivalga a la velocidad de arrastre, sea igual a la velocidad de arrastre, para que de esa manera estos dos vectores se cancelen, ¿no? Entonces la resultante quede la velocidad propia del motor, termine siendo la velocidad, perdón, respecto de tierra firme, esta V sola, termine siendo transversal al río. O bueno, me pueden decir hacia el norte con un avión, el viento, el avión, todo lo mismo, no importa. El viento, si hay viento, es lo mismo que la velocidad de arrastre del agua, es el arrastre del aire, el avión, es lo mismo, no importa. Conceptualmente es lo mismo, se ubican. Así que, bueno, hay que tener presente eso para ver de qué manera, porque muchas veces me pueden pedir este ángulo, ¿m? Este ángulo, este ángulo tita. No es el ángulo tita del vector BR, pero es un ángulo, phi o la letra que quieran, eh, que hay que correr la prueba para lograr compensar la velocidad de arrastre, ¿no? Finalmente, la moto de agua va a lograr cruzar transversalmente el río, pero lo va a hacer a menor rapidez, porque este módulo, fíjense, es un cateto, podríamos decir, porque y acá la hipotenusa es la BR, ¿no? Así que bueno, todas estas cosas hay que saberlas analizar. ¿Se ubican? Entonces en este momento yo dejo esto, bueno, y ahí lo podemos ver, visualizar en este simulador tan bonito, ¿o no? Bueno, y si no, bueno, uno bonito, pero no te ponen el eje X, el eje Y, no te dan los datos acá, te dan los datos, ¿no? De X e Y te dan la velocidad resultante por Pitágoras y demás, pero bueno, luego pueden darse ángulos oblicuos, ¿no? Como estos. No me hacen el paralelogramo, lamentablemente. No me quieren hacer el paralelogramo, los tipos estos. Es más, yo me hice un simulador mío, exclusivamente de bronca que me dio no poder mostrar paralelogramos, pero acá, ¿cierto? Hay, bueno, no sé si está muy bien, pero acá hay un, eh, un paralelogramo, obviamente. Entonces, entre la velocidad de arrastre y la velocidad relativa o propia del motor, sumadas, dan la velocidad respecto de tierra firme. ¿Se ubican? Entonces, esto no me dan el gusto de hacerme el paralelogramo.
pero se puede intuir perfectamente el mismo. ¿Se ubican? Así que estos problemas no dan ninguna dificultad. Hay que saber trabajar con vectores, sumar o restar vectores. De pronto te dan la velocidad de arrastre y la velocidad respecto de tierra firme. Esa es la total. Y te piden la velocidad debido a su propio motor. Te piden BR. No se vayan a sorprender a ver si dicen, no, ¿cómo se hace esto? Si es todo lo mismo. Esta es una velocidad, ¿cierto? Esta es la velocidad compuesta final B sola, esta es la velocidad relativa y la roja es la velocidad de arrastre, ¿cierto? Bueno, ahora agarremos un solo color, el verde. Entonces, de acá, si te llegaran a pedir la velocidad relativa, bueno, se hace una resta de vectores, ¿cierto? Si la B total es la suma entre la velocidad de arrastre más la velocidad relativa, o debida a su propio motor, y te llegaran a pedir dicha velocidad relativa, y bueno, no es más que la resta entre B menos BA, que pasa restando el vector BA, ¿no? Y los vectores B y BA, si te lo dan en forma polar, o te lo dan encriptadamente con el 60 grados al oeste del norte y cosas raras, lo pasás a forma, a ángulo con respecto al eje X, ¿no? Positivo. Ah, y para eso tengo un simulador. No lo mostré, pero tengo un simulador mío. En mi página web, fatela.com.ar, en la pestaña de los simuladores digitales, yendo a los simuladores de física, está el simulador del vector con los puntos cardinales, que es un simulador muy elemental, muy elemental, pero refleja ese temita que le estoy diciendo, que es la conversión, digamos, de ángulos respecto de los puntos cardinales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, bueno, si ponemos inicio de nuevo, tenemos este vector 30 grados, se puede expresar de dos maneras, no importa ahora el módulo, solamente el ángulo. 30 grados al este del norte, desde el norte 30 grados hacia el este, o su complementario, o sea, su ángulo que suma 90 con él, que es 60 grados, al revés, al 60 grados al norte del este. Si decimos al norte del este, así es como están dados generalmente los ángulos en la forma rectangular del vector. ¿Se ubican? De la forma polar, perdón, del vector. Acá hay una casilla de verificación, acá en este ángulo, que permite identificar acá el ángulo que verdaderamente importa, que coincide cuando el vector está en el primer cuadrante al ángulo expresado al norte del este. Pero en cualquiera de los otros cuadrantes no coincide, ¿cierto? Por ejemplo, si el vector está en el segundo cuadrante, te lo pueden dar así, bueno, te lo pueden dar, bueno, ya ven, qué sé yo, 40, no importa, ahí está, justo en 40, bueno, 40 o 50, ¿no? Son complementarios siempre al oeste del norte, al norte del oeste, pero el verdadero ángulo es este. Y ahí el argumento del vector, el ángulo del vector, ese. Ojo, ojo, ¿eh? No es esos dos que están en verde o en rojo. Yo puse en rojo, perdón, en amarillo. En verde puse los ángulos con respecto al norte y al sur, ¿ven? Con respecto al norte y al sur, que empiezan en el norte y en el sur. Y en amarillo puse los ángulos respecto del este o el oeste. Bueno, y eso hay que tomarlo en cuenta. Se ubican, son diversas maneras de expresar un vector, con puntos cardinales y demás. Si estoy en el tercer cuadrante, te pueden dar, como estamos diciendo, te pueden dar 30, 60, pongámosle. Bueno, 30, 60, pero finalmente el ángulo que importa es este, ¿no? 180 más 60, 240 prácticamente. Así que eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Bien. Bueno, terminamos acá esta clase. Ya prácticamente hemos visto este segundo tipo de movimiento compuesto. Me faltó indicar el trabajo práctico. Si vamos al trabajo práctico del final, hay que hacer los ejercicios 2 al 9. El ejercicio 1 era el único que era de la clase anterior,
que era el primer tipo de movimiento compuesto, dos velocidades constantes colineales. Y es bien complicadito, parecido al ejemplo que expliqué en la clase, ¿no? Pero del do en adelante son todos de que o lo cruza transversalmente al río, o lo cruza formando un cierto ángulo, o qué dirección poner la proa para que lo cruce transversalmente al río, etc. Así son el do, el 3, el 4, ¿no? El 5, son todos así, ¿no? Son muy similares. Y hay algunos otros un tanto más extraños, pero léanlo, no van a tener ningún problema para interpretarlos, ¿no? Pero son todos hasta el 9, ¿no? Del 10 en adelante vamos a empezar la clase próxima cuando explique los otros, el caso C o tercer caso de movimiento compuesto, que es el tiro horizontal y después tiro oblicuo. Pero por ahora, estas dos primeras clases de movimientos compuestos estamos componiendo MRUs, o sea, movimientos rectilíneos uniformes, o en la misma línea, a favor o en contra, o perpendiculares o no perpendiculares, pero coplanares, ¿no? Pero siempre movimientos rectilíneos uniformes, que se componen dando como resultado otro movimiento rectilíneo uniforme, aunque acá podría estar en otra dirección, porque acá no está el eje X está en otro lado, pero no importa. Pero puede ser que esté en otro lado, pero lo importante es que por ahora no estamos incorporando MRV. En la próxima clase empezamos a componer MRU con MRV, más precisamente MRU con caída libre, y eso se va a llamar tiro horizontal. Eso para la próxima clase. Bueno, terminamos acá.